Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Amigos de La Iguana TV, estamos de vuelta con las reglas del juego y este es su servidor Michel Caballero. Recuerden los puntos de conexión La Iguana TV en todas las plataformas, en las redes sociales, mis cuentas personales también como @Michel Caballero en Twitter y en Instagram como El Caballero TV. Seguimos abordando el tema tan importante económico de nuestro país, un país que, bueno, ya tiene varios años bajo un férreo bloqueo por parte de los Estados Unidos y, bueno, en un contexto bien complicado, además que se ha profundizado con el tema de la pandemia. Tenemos el día de hoy para continuar este tema tan importante, el económico, a Tony Bosa, diputado a la Asamblea Nacional, perteneciente a la Comisión de Finanzas. Diputado, gracias por estar con nosotros, es un honor. Saludos, Michelle, un placer también para mí conversar contigo y con todos los que nos ven. Bueno, diputado, el tema económico sin duda es fundamental, importante en el tema del bolsillo, ¿no? De la cotidianidad, de los trabajadores, de la gente que, bueno, que día a día sale a emprender y a trabajar y que le ha visto mermada su calidad de vida, el poder de compra por la situación económica, mucho y en gran medida, hay que decirlo, debido a este férreo bloqueo o a estas sanciones que ha emprendido el gobierno de Estados Unidos contra nuestro país. Es el reto del gobierno nacional. Ustedes han manejado una propuesta, usted la ha manejado junto a otro grupo de profesionales y especialistas, expertos en materia económica, de la indexación. Se habla sobre todo, y quiero comenzar por allí, en los últimos días, acerca de una nueva reforma monetaria, quitarle ceros al bolívar. Esto le pregunto, y para comenzar, ¿podría solucionar, aliviar el tema económico? ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen en torno a este tema? Bueno, gracias, Michelle, por esta posibilidad de explicar el tema que hemos venido poniendo en la palestra pública en los últimos meses, incluso desde el mes de diciembre, que me tocó en pleno proceso de recuperación de la COVID, de la enfermedad que me dio en diciembre, recopilar una serie de datos, cómo venía funcionando, cuáles han sido los tipos de respuestas que dieron algunas sociedades cuando en algún momento de la historia pasó algún tipo de hiperinflación. Eso sucedió en 38 países. Se han contabilizado 56 hiperinflaciones en el planeta. Sigue teniendo Hungría el récord mundial porque todavía, a pesar de la situación dura que vive nuestro país, todavía estamos lejos del caso de Hungría. Sin embargo, nos tocó investigar junto con la profesora Pascualina Curcio, el profesor Juan Carlos Valdés, el profesor Arles Gómez, el profesor Omar Muñoz, que dicta cátedra de Economía en la Universidad del Zulia, hacer una serie de investigaciones. Están plasmadas en varios documentos, algunos de ellos, por cierto, yo te los envié, y están a disposición del público en un canal que tenemos en Telegram que se llama Bosa con Valdés. Ahí están colgados todos los archivos PDF. No los colgamos en Twitter y en otra plataforma porque no acepta ese tipo de archivos. Y allí hemos planteado lo siguiente. Primero, lo que tú acabas de adelantar, el reconocimiento del entorno. Como todo componente, como toda situación de la realidad, tú tienes que ver primero el contexto en el cual se está desarrollando. Lo primero que te voy a decir, y eso la profesora Pascualina Curcio lo ha investigado también con suficientes soportes, con suficiente densidad, es que no ha habido una sola hiperinflación en el planeta que se haya originado producto de desarreglos de variables estrictamente económicas. ¿A qué me refiero? No es un problema de oferta y demanda, no es un problema de sobredimensionamiento de la masa monetaria, no es un problema de intervención del Estado, es un problema de catástrofe, es un problema de intervención militar, es un problema que tiene que ver con un origen político drástico, profundo, determinante, y es el caso venezolano. Es decir, quienes acusan a nuestro gobierno de que es el culpable de la hiperinflación porque inyectó dinero y todo lo demás, simplemente no están viendo el relato histórico, que es cómo se sustentan las ciencias sociales, que a diferencia de las ciencias exactas, tú no las puedes meter en un laboratorio, no puedes pesarlo en una balanza, como en la química, y hacer una reacción a ver cómo resulta. No, tú tienes que estudiar los casos históricos, ver cómo pasó. Y en el caso venezolano, indudablemente, todo lo que implica el bloqueo financiero, todo lo que implica la guerra económica, toda la persecución de no cualquier actor,
Estamos hablando de el imperio más poderoso de la Tierra y de la historia, que ha venido enfilando todas sus baterías, más de 300 resoluciones, varias de ellas orientadas a golpear la moneda, otras a confiscar nuestros bienes en el exterior. Eso tiene un impacto, y yo diría que tiene un impacto determinante, es decir, no es cualquier cosa. Y por eso nosotros partimos de ese contexto, donde creo que podemos decir que se manifiesta una diferencia entre lo que nosotros planteamos y lo que plantean otros hermanos de la revolución, o incluso gente de otras tendencias políticas. Lo primero, el primer componente, cuando uno intenta crear un diálogo, es la metodología del diálogo. Si tú lo has visto y te has dado cuenta en todas mis publicaciones, en todas mis intervenciones, he hecho un esfuerzo, yo no voy a decir titánico, pero un esfuerzo real por no llevar este debate a un plano en términos de personalidades, es decir, qué dijo fulano, qué dijo perencejo. No nos interesa. Nos interesa dar este debate en términos de las argumentaciones. Ni siquiera con la intención de que quién tiene la razón, no. Pudiéramos incluso, lo digo abiertamente, nuestras tesis pudieran estar equivocadas. Lo que no puede decirse es al país que no se haga un debate sobre algo que ya está debatiendo el país. Mira, si Tony Bosa, Pascualina Curcio, Juan Carlos Valdés, y Arles Gómez y el compañero Omar Muñoz, incluso debo decir que también el diputado Rodolfo Sanz, que se ha sumado al debate, si nosotros nos sustraemos del debate, cosa que no vamos a hacer, el debate va a seguir vivo, porque está en la calle, está en las cuadras, está en las plazas, está en las calles y en las casas de los venezolanos y las venezolanas. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros estamos proponiendo que se haga un debate público. ¿Por qué? Porque hay una lectura, Michelle, como cuando un aviador va en el avión y los instrumentos le empiezan a dar señales, y esas señales son de alarma. ¿Qué hace un aviador? Empieza a ver las señales y le da una valoración. Mira, aquí en este país está pasando una caída de la producción. Eso es verdad. Pero también es verdad, por decirte un dato, que la liquidez cayó mucho más que la producción. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un déficit de liquidez en el mercado. No hay liquidez suficiente, al punto que si tú en este instante y cualquier persona que nos esté viendo en este momento se mete en internet, en la página web del Banco Central de Venezuela y busca la última publicación que hace el Banco Central de Venezuela de la liquidez más reciente, que ellos miden con M2, que llaman M2, que es una forma de medir la liquidez. Hay otra que se llama M3, que es más ampliada. Pueden medirla con M2 o con M3. La cantidad de bolívares que hay ahí, Michelle, tú la divides por el valor de los dólares al mercado cambiario, al oficial o al que tú quieras. Lo que te va a dar como resultante es que toda la liquidez que está en la economía venezolana se puede recoger con menos de 300 millones de dólares, cuando en la economía están circulando, de acuerdo a algunos analistas, más de 4.000 millones de dólares como circulante, incluso en divisas, lo cual significa que con todo el dinero que está circulando en bolívares, si todo se destinara a comprar dólares, que no es así, en una familia, alguna parte se destina a comprar dólares, otra directamente se va al mercado y se compra lo que se va a comprar. Hay gente que no le da tiempo de nada, sino que va corriendo y cambia el salario por las 4 cositas que puede comprar. El que dice que la inflación y el precio del dólar es por un exceso de liquidez es como el aviador que está viendo los instrumentos y los está leyendo mal. Hay una lectura equivocada de lo que está sucediendo en la economía y nosotros queremos debatirlo. Y precisamente por eso es la indexación. Tú me hiciste una pregunta antes de pasar, me imagino que tienes varias preguntas por ahí, que es sobre la reconversión monetaria. Recuerda que ya han habido varias reconversiones. Ya el pueblo venezolano sabe lo que es una reconversión. Una reconversión es un movimiento de escala, simple y llanamente. No tiene un impacto verdadero en el centro y en el origen del problema de la inflación. Lo único que hace es mover ceros. Mover ceros. Si tú dices que ahorita hay 1 millón de bolívares, tú dices, bueno, ese millón lo voy a convertir en 1.000, le quitas 3 ceros. No, ese millón lo voy a convertir en 1, le quitas 6 ceros. Entonces, si una persona gana 10 millones,
y le quitas 6 ceros, va a ganar 10 bolívares. Eso cambia en cierta medida una serie de situaciones operacionales, de cálculo, de contabilidad, de manejo de efectivo en la calle, pero el problema central de la hiperinflación no lo toca, lo deja intocable. Si queremos un elemento de prueba, evaluemos las dos últimas reconversiones que se hicieron y verán que fueron útiles, pero no tocaron el centro del asunto. Bien, le pregunto, y bien interesante lo que dice, ¿no? El papel de trabajo que ustedes están adelantando, inclusive que ya usted me había enviado. Hay quienes dicen que es inviable la propuesta que ustedes han hecho acerca de la indexación. Y por cierto, ustedes hablan de la indexación de la economía, no solamente del salario, pero específicamente sobre el tema del salario, hay un sector que dice que no es posible porque no hay recursos para, por ejemplo, como se ha dicho, decirle mañana a un trabajador de la administración pública que suman más de 3 millones, mañana tu sueldo va a pasar de 10 millones de bolívares a 100 dólares. Dicen que eso es inviable porque no, el Estado no tiene cómo poder hacer frente a este compromiso económico. ¿Qué tesis manejan ustedes? Fíjate, yo le pregunto a los que nos están viendo, ¿cuáles son los argumentos que dicen, que exponen los que dicen que no es posible buscar recursos para pagar, pongamos los 100 dólares que ellos dicen? Nosotros no hemos dicho de 100 dólares. Nosotros hemos dicho que dos cosas. Uno, hay que indexar el salario, hay que indexar el presupuesto público y hay que indexar el sistema tributario. Indexar se puede indexar ya. Con el monto actual que gana un trabajador, el que gana el sueldo mínimo, que creo que ahorita es el equivalente a 10 millones, ¿correcto? Con los bonos y eso. Es decir, esos son como ¿qué? Como 3 dólares. Sí, como 3 dólares. Bueno, tú puedes indexar ya el salario a 3 dólares. De manera que el mes que viene tú vas a tener los mismos 3 dólares, aunque en bolívares pueden ser más. Puedes tener dentro de 2, 3, 4, 5 meses los mismos 3 dólares. Es decir, indexando se impide que el salario siga cayendo. Eso no necesita buscar más recursos. Eso simplemente necesita que el Estado entienda que la tesis que mantiene el Banco Central de Venezuela y algunos actores de la economía está desfasada, está equivocada. ¿Por qué? Porque ven el dinero como una mercancía. El dinero no es una mercancía. El dinero puede actuar en determinados momentos como una mercancía. Cuando tú compras un dólar con bolívares, el dólar se comporta como una mercancía. Es como si estuvieras comprando un reloj o estuvieras comprando un paquete de azúcar. El dólar actúa como una mercancía, pero también el dólar actúa como un medio de pago. El dólar actúa como un medio de pago. Cuando el dólar regresa a la Reserva Federal, la Reserva lo puede quemar y no se va a perder ni medio. Lo que se va a perder es el papel, ya quizás sobreusado, lo que significa, igual pasa con el Banco Central, lo que significa que cuando un billete llega al Banco Central de Venezuela, ponte un paquete de billetes y están ya trajinados, el banco los quema. Y los quema y no se pierde nada, porque cuando el dinero regresa al Banco Central, como no es una mercancía que tiene valor en sí mismo, aunque en algunos momentos se pueda comportar como tal, eso implica que quienes dicen que no hay recursos para pagar es porque ven los recursos solamente como los recursos monetarios, viendo el valor del dinero como un valor en sí mismo. Ese es un error conceptual. Un error que la profesora Pascualina lo ha desmontado, que el compañero Valdés lo ha desmontado, que hay una serie de teóricos en el planeta entero que lo están desmontando, que el último informe que hizo el propio Fondo Monetario Internacional con respecto a Argentina del 25 de marzo del presente año está llamando a los gobiernos a expandir el gasto público, es decir, a que se olviden de lo que ellos les recomendaron en los últimos 40 años, lo cual está poniendo contra la pared el argumento de quien dice que no hay recursos. Yo te voy a decir una cosa, pensemos esto, el producto cayó. ¿Qué quiere decir eso? Que el PIB, que antes era más grande, ahora es más chiquito, es una tortilla más pequeña. Pero la composición de la distribución es como cuando tú estás en una familia. Había 1 millón de bolívares, tú repartías y te quedaba dinero. Ahora no hay 1 millón, ahora hay 100,000. Ah, pero hay un problema que ellos no están debatiendo, que es que con menos dinero tú puedes hacer una distribución más equitativa. El problema no es que hay menos dinero. El problema no es que
mercancías circulantes, porque el dinero es relativo. El problema es que la distribución se ha vuelto más desigual y no es culpa del gobierno, es culpa de la inflación. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Entender ese proceso. Te doy un dato de los propios números del Banco Central de Venezuela. Del año 2014 al año 2017, que fue cuando ellos publicaron esos datos, el excedente neto de explotación, es decir, la retribución al capital, pasó del 31% del Producto Interno Bruto al 50%. La retribución a los salarios pasó del 36 al 18, se redujo a la mitad. Y la del Estado pasó del 13 al 9. El problema de los recursos no es solamente la cantidad, también es la proporción. Si tú corriges la proporción, tú encuentras recursos donde los que no tienen capacidad de verlo no ven que hay recursos allí. Si tú aplicas un mecanismo correctivo, Michelle, tú puedes hacer que estos recursos mermados que hoy tenemos puedan rendir más de lo que están rindiendo. Ahora le pregunto lo siguiente, este proceso de indexación, bueno, dos preguntas. Primero, usted habla de que mañana se podría iniciar un proceso de indexación que necesariamente no tiene que ver nada con asumir un salario mínimo de $100 o a partir de $100. Desde mañana se podría indexar con el precio actual o con el valor actual del salario. Pero le pregunto lo siguiente, ¿qué va a pasar con el tema del dólar, el tema del petro? ¿Cómo sería esa indexación? ¿Basada en el dólar, basada en el petro? Y se lo pregunto porque desde hace finales o mediados del año 2020, el presidente Nicolás Maduro había destacado la importancia que tenía para la economía en este momento, quizás como una válvula de escape, la utilización del dólar. ¿Qué va a pasar con esta indexación, con este proyecto o propuesta de indexación? ¿Cómo se podría implementar y bajo qué moneda? Fíjate, Michelle, voy a tratar de hacer un esfuerzo pedagógico para que se entienda lo que tiene que ver, porque todo lo que tiene que ver con manejo de valores y precios, de monedas y divisas, tiende a confundirse. Yo siempre lo comparo con las personas esas del circo que tienen varias tapitas con una pelotica dentro, le dan vuelta y le dan vuelta para que la gente no sepa en qué parte quedó la bolita, que son apostadores, y al final cuando tú dices hasta aquí, levantan y no está la pelotica ahí. Así pasa con los temas monetarios. ¿Qué es lo que está pasando? Fíjate, suponte que en la economía hayan 10 manzanas o 10 mangos, para decirlo en términos criollos, 10 mangos, y hay 10 bolívares. Si la inflación hace que esos 10 mangos ya no valgan 10 bolívares, sino que valgan 1.000.000 de bolívares, tú tienes que inyectar la cantidad de dinero que la inflación ha reducido su capacidad de compra, porque el valor del dinero no es un valor en sí. Por eso que el dinero no es una mercancía, es un valor referente a un bien real. Si tú tienes 10 mangos y los 10 mangos valen 1.000.000 y antes valían 10 bolívares y antes habían 10 bolívares en la economía, si tú inyectas dinero hasta 1.000.000, tú no estás inyectando dinero extra. Tú estás reponiendo los medios de pago para la misma cantidad de bienes. Eso es lo que no entienden nuestros economistas cuando dicen que no se puede inyectar dinero a la economía. Fíjate, en este momento nosotros estamos proponiendo el petro como unidad de medida indexada. ¿Qué significa esto? Un trabajador hoy en día, con el nivel del salario que tiene ahorita, que es $3, eso es 60 entre 3, tú tienes ahí 20 partes de petro. La 20ª parte de un petro es el salario actual del venezolano, mínimo. Si tú asocias el salario al petro, como lo hizo el presidente, esta propuesta no es nuestra. Esta propuesta la hizo el presidente Nicolás Maduro el 20 de agosto del año 2018. Pero los operadores se encargaron de que eso no funcionara. Cuando el presidente dijo, medio petro, que en ese momento eran $30, va a ser el salario mínimo y va a operar de forma automática, va a estar anclado. Ese anclaje no operó. Los actores que estaban llamados a hacer que operara no lo hicieron operar y lo que hicieron fue un ajuste a final de noviembre y otro a final de diciembre y otro creo que en enero, que eran ajustes discrecionales, pero que no era una tasa de flotación como ordenó el presidente de la República. Nosotros estamos proponiendo que esa 20ª parte del petro, que es el salario mínimo actual del venezolano, sea el valor de referencia. Dentro de 2 meses, esa 20ª parte va a ser idéntica para el salario mínimo, pero en bolívares va a ser más. ¿Qué tiene que hacer el Estado? El Estado tiene que recaudar el IVA más rápido.
el Estado tiene que hacer que lo que se le aplicó a los banqueros, que el Banco Central de Venezuela sacó una resolución el 19 de enero diciendo que si Michelle Caballero o Tony Bosa van al banco y piden un crédito, ese crédito de X cantidad, pongamos 100 bolívares, tú no vas a pagar 100 bolívares cuando lo vayas a pagar. A ti te dan 100 bolívares, pero te lo calculan al valor del dólar del día que te lo prestan. Cuando tú vayas pagando las cuotas y termines de pagar el crédito total, tú no vas a pagar 100 bolívares, vas a pagar más bolívares. ¿Cuántos más bolívares? Lo que la inflación determine. Eso es una indexación, lo cual demuestra que el aparato del Estado, en este caso la máxima autoridad monetaria del país, reconoce que la indexación es un mecanismo válido. Y nosotros no estamos en contra de eso, que los créditos sean indexados. Nosotros lo que estamos planteando es que la indexación toque a aquellos actores que se quedan rezagados. El salario, si es bueno para el pavo, es bueno para la pava. Nos estamos planteando que ya con el salario actual apliquemos la indexación al petro, que ese petro va a estar referenciado a las divisas, no solamente al dólar, al yuan, al euro. Es decir, que tú tengas la relación del petro con todas las divisas, que va a ser fija y permanente. No estamos hablando, Michelle, del petro que circula. Es decir, ese que puede estar, que a ti te dan el petro y tú vas y lo cambias y te lo pagan por la mitad o por la tercera parte. No. Estamos hablando del petro como una unidad de medida, fija, invariable, que en el tiempo no se deteriore. Esto le quita el argumento a los que dicen que no hay dinero, porque estamos diciendo que se puede indexar ya sin dinero. Ahora, el tema de reponer el salario es más complicado. Es decir, de ir subiendo los montos hasta reponerlo a un valor adecuado, justo, una retribución correcta. Eso implica un mayor esfuerzo, recuperación de la industria petrolera, la involucración del sector trabajador, formas de asociación con las organizaciones de trabajadores, los consejos de trabajadores, los CTP, consejos de trabajadores populares, productivos, perdón, que nos permitan ir teniendo control de la situación, porque no es posible que el tamaño de la torta se redujo, es decir, el tamaño del monto de las ganancias de los capitalistas se redujo, pero la tasa de ganancia aumentó del 31 al 50%. Significa que hay ahí un problema de distribución que estamos obligados a corregir. Y en el momento que tú corrijas el problema de la distribución, ahí hay un remanente de recursos que tú puedes ir destinando a reponer una parte de esos salarios que se perdieron y que no los perdimos por culpa del gobierno, sino por culpa de esta guerra económica. Lo que es inaceptable, Michelle, y con esto cierro esta parte, es que se nos diga que no se puede hacer nada, que hay que esperar X tiempo a que la producción, recuperemos la producción. Pero esa teoría es la teoría del goteo, es la teoría de que cuando los ricos sean más ricos, se va a derramar la riqueza y nos va a caer un poquito a todos. Eso tampoco hay garantía de que eso funcione. Ahora le pregunto, ¿qué va a pasar? Que es una pregunta que se hace la gente, ¿no? Como usted lo está comentando. El tema de los salarios, ahorita no es proporcional. Hablo del salario mínimo con los precios de los productos en la calle, ¿no? Al momento de comprar, la gente ha perdido, el trabajador ha perdido su capacidad de compra. ¿En qué momento se podría ya hablar de porque inclusive lo manifestó recientemente el presidente de la Comisión de Finanzas, que se ha avanzado de manera progresiva a una recuperación económica? Le quiero preguntar sobre eso. ¿Qué opina usted sobre esta tesis y sobre que esto lo pueda percibir el trabajador? ¿En qué momento el trabajador lo va a percibir? Porque el trabajador en este momento está cobrando en bolívares y ese valor baja por efectos de la inflación. El bolívar, otra pregunta que se hace la gente, ¿el bolívar va a desaparecer? ¿El poder de la compra del bolívar en algún momento se va a recuperar? Son varias preguntas. Fíjate, esto es como si un cirujano te dijera que te va a hacer una operación, abriéndote con las manos, de corazón abierto, interviniéndote el corazón, perdonen este ejemplo tan drástico, porque para cada cosa se necesita una herramienta adecuada, con precisión. Incluso el análisis tiene que ser preciso. Yo escucho a los compañeros, hermanos míos, que no tengo nada en contra de ellos. Algunos han dicho cosas muy feas de mí. Lamento que el lenguaje haya llegado a ese extremo. Yo no jamás les voy a contestar en esos mismos términos, porque me quiero a mí mismo. No pienso caer en ese tipo de descalificaciones. Las oigo, no es que no estoy al tanto de ellas. Eso es público y notorio. Pero yo les pregunto, ¿cuál es el mecanismo?
porque ellos dicen que algo debería funcionar. Entonces argumentan las llamadas leyes de la economía, que no se puede repartir un producto o una riqueza que no se ha creado. No, tú puedes distribuir mejor la que ya se creó, porque hay una mala distribución. Y eso está comprobado en los propios números que publica el Banco Central de Venezuela. Y te digo una cosa, ¿por qué digo esto de la operación? Porque la producción de la que ellos hablan tanto y que no comprenden, o que al parecer no le explican o no les conviene explicarla, no es una cosa, no es un bloque amalgamado que se mide cada año y que se refleja en el Producto Interno Bruto, no. Es un universo complejo y tú mismo lo puedes ver. Una tiendita que vende, qué sé yo, cualquier mercancía menuda, tiene un ciclo productivo que es distinto al que siembra café, o al que cría ganado vacuno, o al que tiene una fábrica de queso. Cada área productiva tiene un ciclo productivo distinto. Tú no puedes decirle a un médico que es especialista en hígado que te opere un ojo porque se puede equivocar. Nosotros tenemos que intervenir la economía de manera milimétrica. No decir que cuando la producción termine alguna vez aumentándose, no. Vamos a ver, los trabajadores a la administración pública, ¿cuál es el tipo de producto que generan? ¿Cuál es el tipo, el servicio que prestan? ¿Cuál es la calidad de ese servicio? Porque no me pueden decir que el valor del salario que hoy tienen los trabajadores en la administración pública, que es de $3, es porque cayó la productividad del trabajo. No, cayó la producción, pero no cayó la productividad. La productividad del trabajador es la misma de hace 10 años. La persona que hace 10 años hacía una tarea en la administración pública, es incluso probable que hoy la haga mejor. Habrán otros que la hacen peor, pero tú no puedes calificar a todo el mundo de un solo bloque. Tú tendrías que ir, vamos a ver, el área de los productores de papa. Bueno, el ciclo de la papa es de 2 meses. Bueno, en este ciclo vamos a experimentar para hacer una participación de los trabajadores para mejorar el salario. En el sector de producción de productos lácteos o en el de producción de productos para la limpieza del hogar, tú diseñas un plan que implique la recuperación del salario en cada área. Porque como te dije, hay personas que reponen o hay empresas que reponen el inventario en una semana. Y en una semana ya cerraron un ciclo productivo. Y en la otra están comenzando el otro. De tal manera que tú no puedes esperar que esa área específica haya pasado 30 ciclos productivos para tú introducir un elemento correctivo de algo tan vital como el salario. Y te digo el siguiente elemento. Esto no es un problema, Michelle, solo de justicia social, que lo es. Este es un problema de cruda y fría matemática económica. Si no hay demanda, no hay incremento de la producción, que es la otra cosa ilógica que hablan los que dicen que cuando se aumente la producción se va a mejorar el salario. Yo les pido que vean una entrevista que le hicieron a Luis Arce, actual presidente de Bolivia, un mes antes de que lo eligieran presidente, cuando le preguntaron qué va usted a hacer cuando llegue a la presidencia. Voy a incrementar el poder adquisitivo de la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque es la única manera de poder relanzar la producción. No hay manera de relanzar la producción si no hay quien la compre, porque el otro elemento, y hay que decirlo, es que el único factor que está subretribuido, que no tiene una retribución correcta, es el trabajador. Y el capitalista, a pesar de que su monto global de ganancias bajó, su porcentaje de ganancia aumentó. Si antes de 1 millón él ganaba 200.000, ahora de 100.000 él gana 80.000. Es decir, su porcentaje incrementó, aunque la tortilla es más pequeña. ¿Y cuál fue el factor que perdió su porcentaje de participación? Cualquiera, por distraído que sea, puede sacar fácilmente la conclusión: el factor trabajo. ¿Cuál es el otro factor que perdió poder de intervención en la economía? El Estado. Porque el Estado presupuesta, formula el presupuesto en noviembre, la Asamblea Nacional lo aprueba en diciembre y se empieza a ejecutar en enero, febrero. Cuando se empieza a ejecutar, ya perdió la mitad del valor por la hiperinflación. Esos componentes hay que tratarlos como un tema serio. Y además, los que hablan de que no hay nada que hacer, que aplanan el debate de una manera tan burda y tan simplista, no le han dicho al país, por ejemplo, que ya desde el año 2000, Michelle, existen unos manuales creados por la CEPAL
que es un organismo de las Naciones Unidas para América Latina, donde formulan parámetros para que un país que esté bajo situación de alta inflación pueda llevar las cuentas nacionales para impedir que la hiperinflación destroce, pulverice el presupuesto. Yo preguntaría, ¿se están aplicando esos manuales en nuestro país o simplemente la fórmula es esperemos a que aumenten la producción? Tony, te pregunto algo, diputado, le pregunto lo siguiente. ¿Se puede hablar en este momento de una incipiente recuperación económica? ¿Cómo puede traducir eso o cómo lo ve el trabajador? ¿El poder de compra o el bolívar como expresión monetaria va a desaparecer con la dolarización? Usted va al supermercado y resulta que ahorita todos los supermercados te marcan ahora en dólares o en petro, ¿no? Puede crear inclusive confusión. La gente se ha venido adaptando a esta nueva cultura. Hay procesos de emprendimiento, la gente ha buscado diversificar sus modos de ingreso, pero sin duda se pregunta a la gente qué va a pasar con el bolívar como moneda. Va a definitivamente desaparecer. Vamos a ver en los próximos tiempos una dualidad entre el petro y el dólar como simplemente como monedas de intercambio. Fíjate, ¿qué es lo que podemos decir? Como te dije al principio, la economía es una ciencia. Así lo han dicho varios para argumentar de que hay leyes que la rigen. Pero yo les recuerdo que sí, que es una ciencia, pero es una ciencia social. Es decir, una ciencia donde el comportamiento humano, la psicología, los actores políticos, las fuerzas fácticas que rigen el planeta intervienen en esa economía. ¿Qué te puedo decir yo? Yo te puedo decir, Michelle, y quienes nos escuchan, que nosotros esta propuesta de la indexación, debemos decirlo además con humildad y con absoluta nivel ético en cuanto a que hay que darle a cada quien lo que le corresponde, no es original nuestra. Ya ha habido durante la historia una serie de actores académicos, políticos, que han sistematizado las experiencias que acontecieron en los 38 países, 36 países, corrijo, donde han habido 56 hiperinflaciones. La última que nosotros pudimos revisar, que pudimos leer, que recomendamos leer para que la gente vaya a la fuente original donde nosotros estuvimos recopilando información, tiene que ver con la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro en los años 80, un grupo de economistas liderizados por André Lara Resende, por Percio Árida, fueron llamados al gobierno para formular un plan para derrotar la hiperinflación. Este equipo estuvo a cargo de Fernando Enrique Cardoso en el año 93, porque ya habían aplicado 5 planes para derrotar la hiperinflación y no habían podido. Esos 5 planes estaban hechos de lo mismo que nos dicen permanentemente los que hablan del déficit fiscal y de la emisión monetaria. Estaban hechos de todo lo que tiene que ver con medidas monetaristas. La indexación, a pesar de que tiene un componente monetario importante, no es una medida monetarista, es una medida de corrección distributiva. Eso es importante entenderlo. Fernando Enrique Cardoso en Brasil derrotó la hiperinflación y recuperaron la moneda local y ellos le cambiaron el nombre porque antes era el cruzeiro y ellos utilizaron el real como una moneda ficticia, es decir, solo como unidad de medida, que es lo que estamos proponiendo nosotros con el petro, y luego que detuvieron la hiperinflación, ellos agarraron el real, que en ese momento no era de circulación corriente, y lo convirtieron en la moneda oficial. Nosotros para derrotar la inflación estamos proponiendo indexar la economía. Una vez que todos los actores fundamentales, porque ya imaginemos que la inflación es un tren que va a alta velocidad. El que se monta en el tren no siente la velocidad porque está montado en el tren. En ese tren se montó el sector financiero, bancario, porque el Banco Central el 19 de enero de este año terminó de montarlo, ya lo habían hecho desde el año 17 con los créditos comerciales, ahora se indexaron todos los créditos de la cartera productiva, entonces los banqueros fueron montados en el tren de la inflación. El comerciante, el industrial, ya están montados en el tren de la inflación porque ellos con solo aumentar el precio de sus mercancías ya están en el tren de la inflación. ¿Qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo un boleto para que el salario, el presupuesto y los tributos
cada uno tenga su boleto y se monte en el tren de la inflación. Si todos nos montamos en el tren de la inflación, no importa cuánto sea la pérdida de valor de la moneda local, que igual la van a seguir deteriorando porque es el plan que armaron y que le ha venido funcionando. Pero logras un gran objetivo, que es impedir que siga cayendo la capacidad adquisitiva del trabajador, del tributarista y del que ejecuta el presupuesto. Porque ya el industrial, el comerciante y el banquero ya están indexados. Ahora, una vez que pierda lógica la inflación, que es lo que ha pasado en todos los procesos hiperinflacionarios, al detenerse la hiperinflación, tú haces una reconversión monetaria y tú dices, ahora 1.000 millones va a valer 1. Bueno, ¿y ese 1 qué es? El bolívar. Pero el bolívar estable, el bolívar fuerte, el bolívar que ya no va a estar deteriorado por la hiperinflación, pero es un objetivo que hay que decirlo, complejo. Yo dije en estos días que era un objetivo complejo. Y por ahí saltó un amigo mío, que lo quiero mucho, a decir que bueno, es una indexación confusa. No, no es confusa. Es muy clara y precisa. Es complejo como una operación de corazón abierto. Tienes que hacerlo con las herramientas adecuadas, con el conocimiento adecuado, con la participación de los mejores talentos del país que nos ayuden a sacar las cuentas, a debatir los detalles, pero no podemos seguir creyéndonos el cuento que aquí hay un exceso de liquidez. Es tan así, Michelle, que la inflación en este país nadie la puede explicar por vía del exceso de liquidez, porque si, como ya te dije, si tú comparas el montón de bolívares que andan circulando y los conviertes en dólares, no llegan a 300 millones de dólares, cuando en la economía andan circulando más de 4.400 millones de dólares. Diputado, ya estamos pasados de tiempo, tenemos que irnos, pero le pregunto porque no me respondió. Ya para cerrar, brevemente, hablaba del tema de la recuperación de la economía. ¿Ya se puede hablar de recuperación de la economía? Hay que decir, cuando decía el jefe de Estado a mediados del año 2020, que el dólar era como una válvula de escape, y hay que decir que se ha recuperado el abastecimiento. Es decir, usted va al mercado y usted consigue varios tipos de leche o varios tipos de productos, distintas marcas. Él ha mejorado el abastecimiento, es decir, hay un movimiento de la economía que básicamente hace sus operaciones en dólares, pero esto permite decir entonces y afirmar que ya ha comenzado el rebote de la economía luego de esta situación tan complicada generada por las sanciones. Sí, estamos de acuerdo. Sí, no hay duda, y yo coincido con el presidente. Es decir, yo no le tengo miedo a que circulen divisas en el país. De hecho, como lo dijo el presidente, el dólar vino a sustituir al bolívar porque había insuficientes medios de pago con bolívares, y ahora, por supuesto, hay un reconocimiento en algunos sectores. Lo que pasa es que no tenemos la medida exacta porque el Banco Central no publica los números, pero sí se siente en la calle que el sector privado, que por cierto ha venido reconociendo unos mecanismos de indexación. La propia Fedecámara ha dicho que el salario mínimo del sector privado es de $70 mensuales. Yo conozco casos donde incluso la gente gana hasta 200, 300 dólares mensuales, porque el sector privado, que sí sabe cómo se mueve la economía y cómo ha venido de alguna manera sobreviviendo, porque también hay que reconocer que hay sectores productivos que son víctimas de la situación, como hay otros que se aprovechan de ella, pero también hay los que son parte de los que han sufrido, sobre todo la pequeña y la mediana industria. Sí ha habido una recuperación, eso se siente en la calle, es verdad. ¿Hasta dónde esa recuperación se ha dado? Habría que medirla. El dólar ha servido como un mecanismo de válvula de escape. Yo coincido plenamente con el presidente. No hay que tenerle miedo al dólar. Lo que hay que tenerle miedo es a no tener control de las políticas públicas y hacia dónde deben estar orientadas, a recuperar el poder adquisitivo del salario. Porque si bien es cierto que hay más mercancía en la calle, también hay que decirlo, se ha profundizado la desigualdad. Es un sector el que puede adquirir esa mercancía. Hay un amplio sector que no las puede adquirir. Que pudiera adquirirla si cambiamos el enfoque y le inyectamos recursos a la economía. ¿De qué lado? Del lado de los que no tienen suficientemente retribuido su esfuerzo, el valor de su trabajo. Habría que decir, y esto es un término marxista, que el único que genera valor es el trabajo, el factor trabajo, es decir, el esfuerzo que invierte el trabajador, no es la fuerza de trabajo, sino es la fuerza de trabajo, no el trabajo del trabajador. Es decir, lo que el trabajador invierte en energía para producir un bien no está suficientemente retribuido. El valor del trabajo hay que retribuirlo correctamente y eso no se está haciendo. Y estamos llamando precisamente que se haga ese debate. Ciertamente la economía se está recuperando, pero también hay que decirlo, eso no es un movimiento necesariamente ascendente,
pudiéramos volver a caer si no tenemos la lectura correcta, si no aplicamos los mecanismos correctos para que un gran sector de la sociedad pueda acceder a esos bienes y servicios y podamos juntos contribuir al crecimiento económico. ¿Que es necesario aumentar la producción? Claro que es necesario. Pero que dependemos solo del aumento de la producción para empezar a tomar medidas. Absolutamente no. Con limitaciones, pero desde ahora podemos hacer una serie de medidas que contribuyan a mejorar la situación de los trabajadores. Bueno, bien completo allí, sobre todo esta última parte creo que resume esta conversación. Diputado, muchas gracias, un honor poder entrevistarle. Gracias, Michelle. Bueno, era el diputado Tony Boza, bien importante, seguir escuchando las voces en este debate, en este necesario debate sobre el tema económico, distintas voces, distintas ópticas, pero que todas tienen como objetivo común seguir avanzando, ¿no?, en este proceso de recuperación económica tan difícil en el marco de sanciones, de un bloqueo económico que, bueno, ya mantiene los Estados Unidos contra Venezuela. Será hasta la próxima oportunidad de las reglas del juego en La Iguana TV. Recuerden nuestros puntos de conexión, todas las plataformas de las redes sociales de La Iguana TV y las mías, @Michel Caballero en Twitter y en Instagram como El Caballero TV. Será hasta una próxima oportunidad. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.